Para la grabación, buenas tardes. Hoy día, lunes 8 de noviembre, ya se acerca fin de año. Vamos a desarrollar la clase correspondiente. Primero vamos a ver lo que son plantas tóxicas y después, posteriormente, vamos a desarrollar de materia, me parece que es la clase de piel. Ujú. Ahora, voy a empezar a compartir pantalla, pero yo voy a desconectar mi video porque la conexión la tengo media inestable, así que para poder cualquier cosa, eh, si se llega a desconectar, como saben, nos volvemos a conectar en la misma clase. ¿Les parece? Así que cualquier cosa me están hablando, por eso yo lo estoy constantemente preguntando, porque las señales a todos nos pueden fallar. Ya, así que antes de compartir pantalla voy a detener mi video y después empiezo a compartir la correspondiente clase de hoy día. Ya. ¿Se ve bien, cierto? Sí, profe, sin problema. Ya. Entonces vamos a desarrollar lo que son plantas tóxicas para la ganadería. Esto no nos va a demorar las 2 horas. En el fondo, como para el primer módulo, vamos a dar un break y después vamos a ver otra clase. Entonces vamos a ir parando por módulos. Entonces, primero, eh, hay muchas plantas que pueden ser tóxicas y en bovinos o en rumiantes en particular, algunas de ellas tienen mayor incidencia porque son animales que son obviamente herbívoros y que dependiendo de la disponibilidad de forraje pueden a veces comer muchas cosas. Ujú. Entonces, y dependiendo de lo que le tengamos. Entonces, ahora, hay intoxicaciones que se generan producto de que el animal tiene acceso a esas plantas y otras intoxicaciones se producen porque el animal no conoce la planta o tiene hambre. Entonces se dan diferentes condiciones. Ahora, si lo pensamos bajo la condición de sequía que nos estamos sufriendo a nivel de zona central, yo creo que más que estamos sufriendo es la cual tenemos que adaptarnos porque eso es una situación que yo creo que es para quedarse. Así que eh, es preocupante, en fondo, porque los animales, en la medida que no tienen forraje disponible, eh, y si no se suplementa, van a buscar. Y en esa búsqueda se pueden sufrir algunos de estos problemas. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo, por lo tanto, para poder desarrollar alguna de estas intoxicaciones alimentarias por plantas? Uno, obviamente, depende de la disponibilidad del forraje, depende de la estación del año. No todas las plantas crecen durante todo el año y algunas tienen ciertos periodos. Ejemplo, el palqui, bueno, después vamos a conversar. Por ejemplo, pero les digo cuando hablemos en particular. Pero el palque, por ejemplo, es una planta que es perenne, está durante todo el año verde, pero en tiempo de primavera aumenta su toxicidad porque aumenta la floración y después viene el fruto. Entonces ahí aumenta el grado de toxicidad, siendo tóxico constantemente. Si pensamos, por ejemplo, un chamico, que es la Datura stramonium, es, es una planta que es estacional. Entonces crece en la temporada estival, o sea, en la temporada de verano, y, y la toxicidad principalmente se genera cuando los animales la pueden llegar a consumir, que básicamente es por la cosecha, porque los animales no la van a consumir directamente porque es de muy mal sabor. Entonces, la galega, otra planta, eh, es una planta que tiene muy buen aporte forrajero, muy buen aporte nutricional, y cuando está verde, o sea, o más nueva, no tiene toxicidad. Pero cuando ya entra en condiciones de maduración, pre-botón, botón o floración, literalmente, aumenta su toxicidad. Entonces, entonces depende de la disponibilidad de forraje, depende de la estación del año en que nos encontremos. Depende del sistema de distribución de alimentos, porque hay algunas plantas que no se lo van a consumir directamente, pero depende cuando son cosechadas y procesadas, ahí están más disponibles para el animal. Ejemplo de hecho, por ejemplo, el chamico, como les decía también, la Datura stramonium, que cuando se corta el maíz, por ejemplo, para hacer un ensilaje, y está contaminando las praderas, ahí el forraje tiende a ir junto con el silo.
y por lo tanto, y con toda la toxicidad. Pero, no, pero los animales no se la van a ir a consumir, no la van a comer cuando está ahí disponible en el terreno. Entonces, por eso un poquito va a poder ver. Entonces, depende de los sistemas en que, cómo se comen los animales. O sea, cómo los animales se comen el forraje. Entonces, ahí tenemos que considerar también el desconocimiento de la planta por parte del ganado. Animales que son externos o que son importados, no estoy hablando desde el punto de vista internacional, sino que traídos hacia un predio. Ejemplo, animales que son transportados, por eso también es importante también el tema del transporte de ganado, que son traídos, por ejemplo, del sur. Terneros traídos de Coyhaique, por ejemplo, allá no tienen algunas plantas. Llegan acá y ante la necesidad, ya sea por el desconocimiento o por el hambre debido a que han sido transportados y llegaron con hambre, ambas condiciones, por ejemplo, hacen que el animal coma lo que encuentre. No la conoce y además está con hambre. Entonces ahí tenemos un factor doblemente riesgoso. Eh, y obviamente cuatro que tiene que ver un poco con la primera, con el estado fenológico de la planta o el estado de maduración, cuando algunas plantas no son tóxicas cuando están recién creciendo, pero sí son tóxicas cuando están en floración o su fruto es el que aumenta la toxicidad. Entonces, vamos a ir avanzando y viendo. Ya, vamos a ir partiendo. Primero, el Conium maculatum. ¿Alguno de ustedes la conoce, la cicuta? Yo no. No lo había escuchado. Ahora les puedo decir que con cicuta, el año pasado se murió un niño de 10 años acá en Quillota. Un niño de 10 años con espectro autista, lo que sé, puede ser, pero comió cicuta, tiene mal sabor, tiene mal olor, pero murió producto de comérsela. Con cicuta envenenaron a Sócrates, con cicuta envenenaron a Nerón. O sea, es conocida su efecto tóxico desde hace miles de años. Entonces, Profe, ¿no es la misma que usted nos mostró en el centro de Talagante? no me Porque usted acuerdo cuál fue nos que mostró una planta que había, me acuerdo. es que no me acuerdo en particular cuál fue, pero realmente si fue una que fue la que yo le mostré, era una que tenía como que era como un fruto espinoso. Sí, parece que sí, profe. Ya, si fuera esa, ese es el chamico. Después les voy a mostrar las El fotos. chimico, sí, ese era. Sí, Ya, puede ser el chamico. Puede ser sí. chamico, que es la datura de Strasmonium. El Conium maculatum, o la cicuta, por eso hay mucha en este periodo, especialmente en zonas que son un poco húmedas. Cuando está recién saliendo, más tiernecita, parece hoja de zanahoria o de perejil, así con esa. Pero al momento de cortarla, vemos que tiene, primero, el tallo tiene manchas moradas. Por eso el tema de Conium maculatum, el maculatum por las máculas, igual que las lesiones de piel, esas lesiones lilas que se pueden formar en la piel. Entonces, y el tallo hueco. En algunas variedades, el tallo, al momento de exprimirlo, apretarlo, libera una savia y esa fue ocupada y muchas veces como tóxico, como veneno, y, y se dice que a Nerón le echaron de la toxina de la cicuta, le echaron en el vino. Ahí cuentan la historia, pero son tan antiguas que en el fondo no se sabe a qué quererle. Pero para poder entender, digamos, que el tiempo que se conoce su toxicidad. Cuando va creciendo, se alarga la planta y se alargan también los tallos y la hoja se van formando unas flores que son como blanquecinas, parece como si fuera algodón que se ve en la parte de arriba. Y de repente la van a ver en el fondo, a la orilla de caminos, en partes húmedas, a veces hasta en jardines. No es anormal. Por eso, el principio tóxico es un alcaloide. La mayoría de las toxinas son alcaloides. Y este alcaloide es extremadamente venenoso. Es la cicutina o coniina, o conicina, como dice ahí, porque derivado del conium. Y tiene un efecto nicotiniforme
y posteriormente curariforme. ¿Qué quiere decir eso? Nicotiniforme, que afecta a los receptores nicotínicos y muscarínicos. Si te acuerdas, son los receptores que hay en la placa motora, en la unión nerviosa con el músculo. Entonces los bloquea y dentro de la toxicidad se genera una parálisis porque bloquea el músculo. Se habla de una parálisis tetánica porque se podría confundir con tétano. El tétano, que es producida por el Clostridium tetani, produce también una parálisis espástica que va de caudal a craneal. En este caso también se produce una parálisis espástica que también va de craneal a caudal. Por lo tanto, paraliza las terminaciones motoras de los músculos esqueléticos y va produciendo esta tetania, estos músculos que están rígidos. Afecta principalmente a equinos. Los caballos, cuando consumen, la gente dice, oh, anda como curado. ¿Por qué? Porque empieza a producir ataxia. Los miembros empiezan a generar descoordinación. Afecta a bovinos, porcinos. Dice que los ovinos y caprinos son menos susceptibles porque son un poco más selectivos en cuanto a su consumo. Entonces, el caprino come muchas cosas que pueden ser muy toscas, pero es más selectivo en qué cosas son las que está comiendo. Entonces, pero puede afectar a toda la especie, incluyendo al ser humano, por lo tanto, a toda la especie puede ser. El tema es que lo coman. Entonces, los signos clínicos producen, por eso, una parálisis de las terminaciones nerviosas a nivel motor con estimulación, o sea, los bloquea porque en el fondo quedan rígidos. Lo sobreestimula y los deja bloqueados. Y posteriormente viene una depresión del sistema nervioso central. Por lo tanto, se escriben signos como el tealismo, que en el fondo cuando empiezan con el masticar en vacío, meteorismo, porque los animales como pierden la motilidad de la musculatura de los pilares del rumen, los pilares ruminales, no puede generar los movimientos ruminales y el gas se tiende a acumular, no puede ser eliminado por el eructo. ¿Me iba a hacer una pregunta? No parece, sentí como que alguien iba a hablar. Entonces, bueno, entonces, telismo, meteorismo puede ser causal porque en el fondo puede haber una afección a nivel de la musculatura a nivel ruminal. Dificultad para caminar porque empieza a producir ataxia y finalmente, y después parálisis espástica. Y una parálisis muscular que va desde caudal hacia craneal, que primero es rígida y después se torna flácida. Y con un curso bastante rápido que va a depender de la cantidad que haya consumido, pero puede ir de 1 a 3 horas posterior a consumir la planta. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien, cierto? Tengo que estar preguntando porque en el fondo a veces no noto si pierdo conexión. Sí, profe, se escucha ahora bien. bien. Sí, profe, Ya. se escucha bien. Ya, ok. Como lesiones, en el fondo, a la necropsia, podemos observar una gastroenteritis catarral. Generalmente hay un edema y hemorragias, tanto epi como endocárdicas. Y esto es muy característico, un olor a orina semejante a la orina de los ratones. Aquel que ha sentido la orina de ratón, es difícil, no le puedo describir si es un olor agrio, ácido, pero ese olor fuerte de la orina de los ratones, en el fondo se puede percibir tanto en la orina del animal como también incluso a través del aliento y en las secreciones. Entonces, y con esta gastroenteritis catarral, en el fondo es gastroenteritis a nivel digestivo. Entonces, como tratamiento, no tiene. Por eso el tratamiento está en blanco. No tenemos un antídoto. Por lo tanto, cuando tenemos signología, en el fondo la única alternativa es, se puede intentar con relajantes musculares, pero lo más importante es hacer toda la terapia de sostén como una emergencia, similar a lo que puede ser en cualquier especie. Entonces, la terapia de sostenes de contención siempre consisten en 3 puntos. Primero, diluir el producto. O, en realidad, primero, tratar de eliminar el producto, o sea, que el animal deje de consumirlo. Segundo, diluirlo. Eso significa que o hidratamos para que se absorba un poquitito, se diluya la toxina, tanto a nivel digestivo como a nivel de los
desde a nivel sanguíneo. Y tercero, aumentamos la excreción. Esto puede ser estimulando la diuresis, estimulando la metabolización. Entonces, por lo tanto, lo primero es tratar de evitar el consumo. Si pudiésemos, en alguna especie, en el fondo, estimular el vómito. ¿Alguna de ustedes podría estimular el vómito, por ejemplo, un caballo? Los Esto es caballos no bromear, vomitan. justamente, por eso mismo. No, el cabello no. Y en el caso de bovinos, hay un factor que es importantísimo en rumiantes, en el caso de los bovinos. Tienen un rumen de un volumen bastante elevado, entonces es difícil eliminar todo el contenido. Hacer un lavado gástrico es difícil, no como en un perro, un gato, porque los perros y gatos también podrían, otra cosa es que no se lo consuman, también podrían intoxicarse. Entonces, por lo tanto, tenemos que primero disminuir el efecto. Podemos aplicar para lo mismo el efecto de dilución el uso de carbón activado. El carbón activado, que es el, el carboncillo que es de origen orgánico. No, algunos igual dan de repente le dan carbón vegetal, este carbón de casi de pasado, y que puede tener algún efecto, pero existe carbón activado que es comercial, que lo venden en farmacias más antiguas. Estas pastillas de carbón sulfaguanidina, todas estas tienen carbón activado. El problema es que en un rumiante, especialmente en un bovino, la cantidad que necesitamos es bastante elevado. Y por lo tanto, les recuerdo, una forma sencilla y que sirve para cualquier especie de tener fuentes de este carboncillo. Eh, ¿Alguno de ustedes ha tostado alguna vez pan y que se le quema? Y que, y que típico cuando se quema uno lo raspa. Sí, profe, me ha pasado Todo varias ese, veces. por eso mismo, por eso. Eh, ese, ese carboncillo que se forma al raspar el pan, ese actúa como carbón activado. Tiene muy, muy buen efecto. Entonces, dijeron, entonces una vaca hay que casi quemar 1 kilo de pan. Sí, una vez yo tuve que hacer, y a un agricultor en el fondo también por un toro que se le intoxicó, le dije, por favor, primero le estimulamos que consumiera líquido, que todo eso, pero tome pan, quémelo y ráspelo y muélalo y se lo da en toma en el fondo en forma, por vía oral y salvamos el toro. Y era un toro reproductor comprado hace poquitito. Entonces, tiene buena efectividad, por eso el carboncillo. Por eso cuando uno dice estoy enfermo de la guata, mejor comer pan tostado, es un poco por eso, porque tiene esos efectos liberador, controlador de toxinas. Ujú. Entonces, y sirve, por lo tanto, sirve para todas las todos los tipos de toxicidad. No tiene el carboncillo no tiene ningún efecto contraproducente en el organismo de ninguno de nosotros, ni humanos, ni perros, ni gatos, ni bovinos, ni caballos. Sí, el carbón activado tiene un factor que primero, a nivel intestinal, es capaz de absorber las toxinas y segundo, es capaz de atraer toxinas incluso desde el torrente sanguíneo hacia el tracto intestinal para poder ser eliminado a través de las fecas, de fondo cuando el carbón sigue su conducto natural. Entonces, sirve para cualquier especie. Le sirve para una intoxicación de un perro, para una intoxicación de un gato, para cualquier especie, en el fondo como apoyo. No es la solución única, pero es para poder disminuir la absorción. Entonces, ya, en este caso, por eso mismo, en el fondo se lo muestro porque es la primera de las plantas que le estoy mostrando y para poder entenderla. Entonces, la he visto muchas veces. A la derecha un dibujo, a la izquierda una real de tamaño grande. Fíjense con esa flor que en el fondo que se forma, parece como si le hubiera caído nieve en la parte de arriba. ¿La han visto alguna vez esto? Ahora cuando la ven, digo, uy, en realidad la he visto tantas veces. Sí, profe, la he visto hartas veces. Ujú. Entonces, la han visto tantas veces y por eso va a poder reconocerla y saber que es tóxica. No le voy a decir acá, pero cuando el pololo se enferme, o sea, muéstrele, a decirle, pórtate bien. O no el pololo, sino que es peor, el que se porta mal. Ya, Y también tiene como un olor ya. ácido o amargo, no sé, muy fuerte. Entonces,
Por eso, a ¿o veces, no? por eso, sí, los olores son difíciles de como de describir, pero sí, tiene un Sí, olor fuerte. eh, Tiene ese olor como un color como amargo en el fondo, por eso son difíciles de describir, por eso hay que sentirlos para poder, pero es como un olor y de hecho un poco de ese olor a orina de ratón, como les decía, tiene un dejo. Ujú. Ya, esa es la cicuta o Conium maculatum. El que le voy a mostrar ahora, el chamico, la Datura stramonium, o también está la Datura ferox, que es más común en la zona argentina. Pero ambos, las daturas, la datura stramonium o el estramonio, como se le conoce, primero dice planta anual, en realidad es una planta que es más estacional, con hojas alternas y unas flores blancas que parecen como hojas, como la flor del copihue. eh, y le puedo decir que tanto las hojas como la flor, como el fruto, que es un fruto espinudo, todo es tóxico. Hay, hay mucha gente que la usa porque tiene un efecto que es alucinógeno. Hay gente que ha usado chamico para drogarse. Y de repente se secan las hojas, se fuman un porro de chamico. O se hacen infusión con las semillas, donde concentra mucho la toxina. El problema es que la dosis tóxica contra la dosis mortal con no está definida, entonces uno no puede decir, ya, por tantas semillas o por tantos gramos de hoja, en el fondo va a tener este efecto o este otro. Entonces, el riesgo es elevado. Y hay gente que se ha muerto por fumarse un porro de chamico. Bueno, el principio tóxico contiene atropina y derivados de la atropina, por lo tanto, es una sobredosis de atropina la intoxicación. Y afecta a todas las especies, aunque comúnmente es rechazada porque los animales no se lo consumen voluntariamente. El caso del chamico, las toxinas, o sea, en realidad las intoxicaciones se producen más por contaminaciones. Bien les decía en algún momento, el silo, un silo de maíz, por ejemplo, eh, se siembra el maíz y esta planta crece comúnmente donde hay hortalizas, porque necesita terrenos bastante fértiles. Y el maíz es la hortaliza de mayor consumo en la ganadería, porque por algo se hacen silos de maíz, por el aporte nutricional que tiene. Entonces, muchas veces está contaminando las siembras de maíz y cuando pasa la máquina ensiladora, la máquina va cortando y va picando y todo va cayendo adentro, incluyendo la hoja y los frutos con la semilla y la semilla es altamente tóxica. Eh, entonces, y después cuando los animales consumen más adelante, porque ahí se les lleva el comedero y se les administra, en el fondo los animales se intoxican porque está incorporado. O cuando los animales, ejemplo, tenemos una pradera o en fondo un potrero donde se sembraron lechugas o plantaron lechuga en realidad, o sembraron otro tipo de hortalizas y terminado la temporada que aprovecharon y cortaron la hortaliza, o el maíz, en el fondo más que el maíz, en los choclos, en una chacra de choclo, entonces sacan los choclos y después los animales los meten para que aprovechen el rastrojo. El rastrojo se denomina a lo que quedó de un potrero, especialmente cuando se aprovecharon la hortaliza. Entonces hablamos de los rastrojos, los residuos que van quedando. Y entran muchas veces, se meten los animales para aprovechar toda esa materia seca que queda disponible. Y ahí, en el fondo, cuando había chamico, ejemplo, los animales dan vuelta a las plantas, caen las semillas, se mezclan con el pasto o con la caña de maíz o con las mismas lechuga y cosas que están ahí y ahí se intoxican. Se fijan entonces por contaminación más que nada. Entonces, o cuando de repente hay mucha en la cosecha del trigo o del maíz, cuando la máquina
cosecha, van quedando semillitas negras que van quedando dentro del maíz, del trigo, por ejemplo, y después se alimentan animales con eso, ahí se puede producir la toxicidad. Entonces, la han visto en varias veces. Entonces tiene esas plantas con esa forma, que se alcanza a ver algo ahí, y el fruto espinoso tiene adentro lleno de semillitas negras pequeñitas, de 1 o 2 milímetros, que son bien chiquititas. Las semillitas concentran la toxicidad. Hay niños que se han intoxicado porque de repente se meten, de estas semillitas se las meten a la boca y produce una toxicidad. ¿Qué efectos produce? Lo que corresponde a una sobredosis de atropina. Entonces estamos hablando de sed intensa y resequedad en la cavidad bucal, alteración en la micción, la midriasis y ceguera aparente, que es un factor sumamente visible y práctico para hacer el diagnóstico, porque vemos los ojos que en el fondo con esas pupilas tremendamente dilatadas y los animales que se andan golpeando contra objetos. También se produce dificultad, porque la atropina de alguna forma es disociativa, entonces se produce una dificultad para caminar, con tremores musculares, algunos casos con convulsiones, los animales andan como perdidos, ya les dije que es alucinógeno en el caso del humano. Entonces, los animales andan con ceguera aparente y con un efecto alucinógeno, con atrofia muscular, entonces, y finalmente caída y convulsiones y puede provocar la muerte. Y a la necropsia no existe lesiones específicas. La sobredosis de atropina solamente en el fondo va a producir esa mediasis y ese efecto a nivel del sistema nervioso central, pero sin efecto en ningún órgano, lo que es muy importante porque no vamos a poder confirmar el diagnóstico. Ahí tenemos la flor, la han visto varias veces. Hay gente que ha sacado de repente saca las flores y hacen infusiones. La gente tiene las mil formas. Y ahí alcanzan a ver algo el fruto, que es el fruto espinoso que cuando se seca va formando, adentro, el interior está lleno de esas semillitas negras. Ya. Otra planta es la galega officinalis. Primero, es una planta que en Europa todavía se usa como planta forrajera y fue incorporada a América Latina producto por los mismos españoles para traerla como forrajera. El problema está en que esta planta se diseminó y especialmente todo lo que es la semilla, todo eso, a través de canales de riego, está muy diseminada. Tiende a crecer a la orilla de acequias y de canales. Tiene una altura media de 50 centímetros, no es muy alta, con unas hojas muy, muy verdecitas, aterciopeladas, y una flor que va de lila a azul. Y tiene muy buen aporte porque es una leguminosa, por lo tanto fija el nitrógeno y por lo tanto tiene muy buen efecto nutricional, muy buen aporte. El principio tóxico, también un alcaloide, que es hipoglicemiante, ahí dice la isoamelina, guanidina o la galaguina, yo siempre la conozco como la galeguina, y, y, y este factor hipoglicemiante tiene un efecto diurético y además aumenta la permeabilidad capilar. Eso genera un poco la signología, que produce una signología cardíaca y respiratoria, con edema pulmonar, hidropericardio en el caso de los bovinos y hidrotórax en el caso de los ovinos, por ejemplo. Por eso, como bien dice ahí, es esencialmente tóxica durante y después de la floración, por lo tanto, cuando la planta está más madura. Por lo tanto, ¿cuáles son los signos clínicos? En ovinos, por ejemplo, es un cuadro bastante aguda, con disnea marcada, la cabeza extendida sobre el cuello, o sea, en posición ortognéica, la boca entreabierta, hollares dilatados, caen de cúbito lateral y muerte. Y no requiere tanta cantidad para producir la toxicidad.
En bovinos se caracteriza, produce un cuadro cardíaco congestivo con hidropericardio, que lo vamos a ver cuando hablemos de la necropsia, con las lesiones que se ven abajo. Entonces, en bovinos produce producto del el efecto cardíaco similar. Diagnóstico diferencial puede ser una pericarditis, una reticulopericarditis, porque produce pulso yugular y edema pectoral en la zona baja. Produce un edema en la zona baja del pecho. Entonces, en ovinos produce, yo le decía, un edema pulmonar aguda e hidrotórax, y en bovinos el hidrotórax, hidropericardio y ascitis puede provocarse. Y esto por los efectos de eh, congestión venosa y alteración a nivel de capilares. Ahí vemos la flor, la flor y la planta, bastante común, también muchos la han visto muchas veces, pero nadie le llama la atención. Cuando todavía no está en flor, tiene, como bien le decía, tiene muy buen efecto. Los caballos la consumen y tiene muy buen efecto nutricional, muy buen aporte nutricional, por ejemplo, no siendo tóxico para los equinos. El último, la estrella, el palki, Cestrum parki o duraznillo negro. Se denomina también duraznillo negro porque la hoja, no obstante la planta es diferente en cuanto al tallo y al tronco, pero la hoja se parece a la hoja del durazno y genera un fruto que es una vaina morada, casi negra, que podríamos decir se parece al maqui, aquellos que conocen el maqui. Es un arbusto que dice de hasta 1,5 metros de alto, pero en realidad yo he visto palquis de 3 metros de altura, y muy ramificado. En algunos casos es de una alta extensión, muy difíciles de controlar. Uno lo corta y crece con más fuerza. Entonces, eh, produce unas hojas alternadas lanceoladas y que pueden, dice ahí, de 4 a 7 centímetros de largo, con un olor característico, muy hediondo, muy fuerte, con un olor como a remedio, a fármaco, un olor como amargo. Eh, y con unas flores que son amarillo verdosas, como pequeños eh, trompetitas chiquititas, y el fruto que en el fondo de la iglesia es ese negro morado. Tiene un alcaloide, la parquina se denomina, que tiene sapogenina y glucósidos que pueden ser cardiotóxicos, y el principal efecto es hepatotóxico. Y de ahí deriva mucho de la patología. De hecho, cuando observamos un animal con signos clínicos, es muy poco lo que hay que hacer porque el hígado ya está hecho pedazos, literalmente en palabras simples. Entonces, afecta principalmente a bovinos y ovinos, pero es tóxico también para todas las especies en la medida que se lo consuman. Los caballos no lo van a consumir porque son mucho más sensibles al olfato y no comen cualquier cosa. Pero se ha descrito, que no sea regular, que hasta en perros, en caninos, pudiese producir toxicidad. Es muy utilizado por el humano. Bueno, algunas de estas plantas, ya les conversé algo del chamico, pero el caso del palqui, muy utilizado también desde el punto de vista como remedio ancestrales. Se dice que el palqui ayuda a bajar la fiebre, además de que es una rama de palqui, las cruces de palqui. ¿Alguien ha visto que coloquen cruces de palqui en las casas? Son Sí, esas que profe, pero hacen eso con el es hilo como rojo. más, sí, es Perdón, como más de hablaron dos juntos. superstición, ¿o no? Todo es supersticioso, es como el hilito rojo en el cuello para el mal de ojo. No sé si será efectivo, pero anda a quitarle a la gente la idea de que va a producir, que le va a quitar el mal de ojo a los niños, al perro, al gato, a la vaca, al ternero, al potrillo, que los animales están ojeados. Entonces, dígale que eso no hace efecto, lo van a colocar, lo van a hacer igual. Y le puedo decir, y por ejemplo, yo que vivo acá en la quinta región, en Viña,
hay una feria que se forma constante todas las semanas en la Avenida Argentina, en Valparaíso, y hay un caballero que va y vende cruces de palque. Y de las cruces ahí, que las amarra con hilo rojo y le coloca un alfiler al centro. Y dicen que tiene un efecto porque elimina los malos espíritus. Así que contra las ideas de la gente, aunque sea uno dice, son supersticiones, pero es difícil determinarlo. Pero la gente lo usa para ahuyentar los malos espíritus, colocar un palque a la entrada de la casa, igual que la ruda. ¿Algunos de ustedes tienen una ruda en la casa? Sí, profe, dicen que cuando la ruda se seca es porque como que hay mala vibra en la casa o algo así. Cuando se Ujú. seca una ruda. O sea, ¿usted cree eso si son supersticiones? No, no estoy ni ahí, Yo pero sí mi creo en abuela, eso. ella tiene como una ruda y siempre dice que cuando se seca hay que cambiarla, no sé. Pero siempre, ella ha Pues, tenido ruda toda la vida en la casa. Planta o en ujú. maceta, que gente le regala y así, pero eso de la ruda yo sí lo había escuchado mucho. Entonces, esto más o menos lo mismo, son esas cosas que no vamos a poder sacarle a la gente de la cabeza. Que por más que lo convenzamos, que en el fondo tratemos de hablarle que biológicamente, que todo lo que se quiera, no, contra eso no se va, nadie se los va a poder sacar. Entonces, acá es lo mismo que en el fondo. Y, y así como también dicen, conozco gente que dice, no, es que el palqui afecta a los animales, pero cuando uno ve a un animal que está comiendo, ahí no le pasa nada. Dicen, yo digo, chuta, si yo veo que un animal está comiendo palqui, no lo dejo que siga comiendo palqui. Si yo sé que es tóxico. Perdón. Entonces, bueno, para entender, digamos que es una planta altamente tóxica. De hecho, el palqui, agricultor que uno que habla en el campo, por lo menos acá en la zona central, todos saben. Y el que uno le pregunta dice, no, si a mí se me han muerto en el fondo varios animales, en el fondo por palqui. Porque el palqui se dice que mata más que todos los cuadros infecciosos juntos. Su nivel de toxicidad, todos saben que es tóxico. Y dicen, no, es que ese mata a los animales. Claro, y los animales no se lo comen, pero basta que me traigamos animales nuevos, animales que no conocen la planta, o que los animales están hambreados, van a comer. Y ahí produce el efecto. Bueno, ahí tenemos la planta, vemos el fruto, lo han visto muchas veces también. Siente, uno saca la hoja, le siente el olor y tiene ese olor que con un olor medio amargo, amargo característico. Y aquellos que son más de campo se recordarán del palqui porque, o sea, igual que el membrillo, son unas ramas bien largas y flexibles, y unos varillazos de palqui no se olvidan nunca más. Ya. ¿Qué signos clínicos? Que en el fondo pueden aparecer, dice ahí, de 8 a 12 horas, pero a veces pueden aparecer incluso antes. Eh, Básicamente depende de la cantidad consumida, pero a veces pequeñas cantidades puede producir la toxina, especialmente cuando la planta está, yo les decía, en ese estado de flor o de fruto, donde aumenta un poco más la toxicidad. Primero que todo, para que se entienda, antes de hablar de la sinología, produce un daño hepático agudo, rápido, que produce una necrosis a nivel del parénquima hepático, se denomina una necrosis centrolobulillar y a la necropsia se habla de un reticulado tóxico. Este daño a nivel hepático no es reversible y en caso se describe que en caso de cantidades menores que no puedan provocar la muerte, va provocando daño a nivel crónico, paulatino. En el animal que consume en forma aguda, se produce un daño hepático a un nivel tal que provoca dolor abdominal agudo, casi como una reticulitis, se produce, producto del daño hepático, se liberan neurohepatotoxinas, toxinas de origen hepático, que llegan a nivel encefálico y que manifiestan la sinología clásica de hiperexcitabilidad y agresividad. Los animales pareciera que estuvieran con rabia, atacan a la gente, eh, con parálisis del tren posterior, salivación y diarrea leve,
También puede producir un cuadro, en el fondo, porque también tiene el parque un cierto efecto atropínico, cierto nivel de ceguera. Los animales andan como perdidos, no es tan severo como el caso del chamico, pero sí produce una ceguera, una leve ceguera. El animal está perdido, atáxico, agresivo, se paran, después caen a piso, empiezan con signos de el pedaleo, empiezan como con ataxia, como con pataleo, como ese pataleo circular. Por eso se habla del el pedaleo. Y finalmente caen en coma y muerte. Y esa muerte puede ser aguda en cosa de horas. Animal que, eh, a ver, les cuento, por ejemplo, un caso. Hace unos años atrás, en la zona de Petorca, todos saben que Petorca hoy día está en condiciones de severa de sequía. Petorca está en la cordillera al norte de San Felipe de los Andes, eh, casi aledaño con la cuarta región, en el límite, en la última comuna de la quinta región, después viene la cuarta región. Entonces, está sufriendo severos efectos de la sequía desde hace varios años atrás. Por lo mismo, el Prodesal de Petorca, hace un tiempo atrás fuimos cuando estaba en la Chile, a buscar ganado, porque la gente estaba casi regalando el ganado, los vacunos. Queda muy poco ganadería, producto de la sequía por los animales que se adelgazan. Pero aquí va esto, que ahí me comentaban que por lo mismo el Prodesal, Programa de Desarrollo Local, Fondo Abierto con Trabajo con Pequeños Agricultores, hizo un proyecto y compró varios reproductores caprinos, unas cabras sanen, para mejoramiento de las cabras que habían y para poder producir más leche. Y me comentaron de que habían comprado unas cabras, y estas cabras fueron traídas desde la séptima región, no me acuerdo el punto exacto, pero cabras reproductoras lecheras, y las cabras viajaron, llegaron la- un día en la noche, en la tarde-noche, y dijeron ya las vamos a dejar con un corralito, y al día siguiente se las vamos a ir a entregar a los agricultores. Resulta que los animales parece que después del viaje llegaron con hambre, y en la orilla del corral había una mata de palqui. De 10 cabras, 10, 11 cabras que llegaron, a la mañana siguiente cuando llegaron a verlas, la mitad estaba muerta. En cosa de horas, la mitad se había muerto producto de la toxicidad por el palqui. Entonces, para entender, digamos, la gravedad, digamos, del cuadro y lo agudo que puede ser. A la necropsia, las lesiones más características son a nivel subcutáneo, especialmente en el cuello, edema hemorrágico, enteritis hemorrágica con reticulitis, rumenitis, abomascitis, manchas hemorrágicas tanto en endo como epicardio y lo característico, casi patognomónico, el hígado con una gestión pasiva es el centro perilobulillar, el reticulado tóxico, un hígado en nuez moscada, aquel que si uno corta una nuez moscada por la mitad, en el fondo ve ese puntillado. Esa es la característica que tiene el hígado con este reticulado tóxico. ¿Lo han visto, cierto? Ahí están, fíjense, la hoja, el fruto y las florcitas. Eso está listo, listo, listo para que se lo coma un animal y se vaya para el otro lado. ¿Me escuchan bien, cierto? Siempre que tengo que estar preguntando, porque de repente se van las conexiones y tengo que asegurarme de que están. ¿Aló, Sí, hay alguien profe, se ahí? escucha bien. Ya, Sí, no se preocupe. sí, ya. Siempre tengo que estar preguntando porque las conexiones a veces nos fallan. Y yo los veo, pero a veces no me escuchan y a veces tampoco lo escucho a ustedes y pues, puedo perder la conexión. Bueno, ya, eso con respecto a las cuatro plantas que yo encuentro más importantes. Lo otro lo voy a pasar un poco más rápido para que se entienda, pero esas cuatro, para mi gusto, son las más importantes. Después tenemos varias plantas que son hepatotóxicas, como el senecio, la crotalaria, la amsinque, que no la conozco, y el heliotropo. Entonces, el senecio, en el fondo, básicamente en la zona sur, en la 10ª región principalmente, y
se caracteriza por producir un daño hepático, en el fondo, especialmente cuando las plantas están en crecimiento. Entonces, eh, y tiene un efecto que es más bien acumulativo, más bien a nivel crónico. El cuadro agudo solamente con un consumo, dice, de 6 o más kilos por 4 o 5 días. Tienen que tener un alto consumo para poder generar el cuadro agudo. Por eso el cuadro es más bien crónico. Ujú. Ahí tenemos senecio para que lo vayan reconociendo. Los lupinos, que tienen muy buen aporte forrajero, pero pueden generar en el fondo algunas condiciones de toxicidad. Ujú. Tiene una toxina en el fondo básicamente por una forma, una especie de hongo que crece en la planta y no por la planta misma. Y esa es la característica. Entonces, es la presencia del hongo lo que caracteriza a la toxicidad. Y alcaloides que en el fondo son neurotóxicos como, y que afectan el sistema nervioso, como la esparteína. ¿Se acuerdan que yo hablé de esparteína? Que cuando en cuadros de hipocalcemia, cuando le aplicamos un cardiotónico, tenía cafeína y esparteína. Ahí tenemos en el fondo que afecta a nivel del sistema nervioso. Entonces, hemos utilizado históricamente muchas propiedades de las plantas para tener utilidades farmacológicas. El problema es cuando tenemos alguna sobredosis. La atropina no es problema cuando se utiliza adecuadamente, en el fondo, pero cuando tenemos una intoxicación por chamico, tenemos una sobredosis de atropina y eso es lo que genera la toxicidad. Entonces, para que entendamos, digamos que existe muchas plantas que tienen muchos efectos, pero la difícil es determinar cuando la toxicidad sobrepasa al efecto terapéutico que podría ser de muy eh, bien aceptado. Bueno, ahí en el fondo esto para hablar, sí, en el fondo para poder hablar básicamente de ese. Produce disnea, depresión, coma y una muerte sin lucha, una muerte en el fondo como relajada. Eso es por el hongo que presenta el lupino. Entonces, algunos alcaloides que tienen el lupino en el fondo y ahí para que lo veamos. Otras plantas que pueden ser fotosensibilizantes, como ahí vemos, acuérdense cuando yo voy a hablar, digamos, perdón, voy a hablar de piel y vamos a hablar de fotosensibilización, y ahí vamos a hablar un poco más en profundidad de esto, que es, aquí tenemos un animal con fotosensibilización primaria, producido por una planta. En el fondo, las plantas que producen sensibilización primaria son la hierba San Juan, el Hipericum perfuratum, y el trigo sarraceno, que es el Fagopirinum. Y lo que producen una hipersensibilidad de la piel a la luz solar. Entonces, el agente fotosensibilizante que contiene la planta es el que hace que la piel sea sensible al sol y se produce eh, una dermatitis solar, similar como una quemadura de sol de primer grado. Ujú. Bueno, ahí tenemos en el fondo la hierba San Juan y el trigo sarraceno, el Fagopirinum. Hay algunas plantas que tienen efectos fotosensibilizantes secundarios, como la arvejilla, el mijo, el trébol y la alfalfa. Pero si nosotros consumimos harto trébol y alfalfa, el problema no es la planta, sino que es el organismo el que es sensible a ciertas plantas. Entonces hay un factor individual, no genético, un factor individual que predomina en este caso. Entonces ahí tenemos algunos para ir avanzando. Los trébol, la alfalfa. La, por eso la piel se sensibiliza por las sustancias fotodinámicas. Pues en la segunda parte de la clase vamos a ver el tema de piel, entonces vamos a tocar muchos de estos efectos y voy a hablar un poquitito. Pero se produce liberación de histamina y con la muerte celular y edema local y se sensibiliza al efecto que tenga la luz solar y afecta principalmente en zonas despigmentadas de la piel. Y esa es la característica de esta lesión. Se produce una dermatitis solar en zonas despigmentadas. Entonces, ahí. Algunas plantas que son cardiotóxicas, como la dedalera, que voy a avanzar, y el laurel en flor, muy común en muchas casas hoy día. Entonces, por eso mismo, para poder tener claro,
Si vamos a tener, por ejemplo, alguno de ustedes que pueda vivir en una parcela o conoce a alguien que tenga una parcela y habiendo laurel en flor, basta una oveja, una cabra que lleguen, qué bonitos son, y la tengan en el fondo pastoreando ahí, tenemos un factor de riesgo, tanto la hoja como la flor, aunque se sequen, mantienen la toxicidad. Y sabemos que las cabras comen cualquier cosa. Entonces, el laurel en flor eh, es, tiene un efecto cardiotóxico muy severo y mortal. Lo vemos, en el fondo lo han visto muchas casas, es hermoso, el laurel en flor con su forma, hoja, o flores blancas o las formas rojas, o las flores rojas. Entonces, y afecta a equinos, bovinos, ovinos y caprinos. Y todas las partes son activas, corteza, madera, hojas y las flores. Y por lo tanto, como bien le decía, el principio tóxico no se pierde producto de la desecación, lo cual es sumamente importante. Producen náuseas, vómitos, cólicos, gastroenteritis aguda y diarreas sanguinolentas. Y a nivel del aparato circular, produce acción irregular del corazón y pulso débil y intermitente. Eso se le suma después inconsciencia, convulsiones tetánicas, parálisis respiratorias y la muerte. Por lo tanto, el cuadro es importantísimo porque a mucha gente se le puede morir la mascota cuando la oveja, la cabra, la traen como una mascota y por el desconocimiento y saber que el laurel en flor no es en ningún caso recomendado, al contrario, es totalmente contraindicado tener cuando se cuenta con algún animal, algún rumiante o equinos en el fondo ahí. Y básicamente, bueno, y ahí tenemos otro laurel en flor. Bueno, eso es lo que venía básicamente de plantas tóxicas. ¿Tiene alguna consulta? Aprovechemos. Profe, este laurel que nombra es el mismo laurel que se come en la comida, ¿cierto? No, no, el laurel en flor, no. El laurel de comer, que tiene una hoja más pequeña, más aromático, no tiene flor, es diferente. Entonces, el laurel de comer no tiene ningún efecto tóxico. A diferencia del laurel en flor, que tiene una hoja como alargada, no sé si vio la foto que le subí después, pero que está ahí, pero tiene una hoja alargada y esa flor que tiene, que puede ser en algunos casos blanca o roja, y que es como también como una especie como de un copihue, pero de pétalos más largos. Pero afortunadamente no es el mismo. Así que no se preocupe que puede echarle laurel en flor a las comidas. O sea, laurel, normal, no en Ya, flor. profe, gracias. Ya, ¿alguna otra consulta o duda? Ya, vamos a hacer un break, 10 minutitos, y nos conectamos a la segunda parte donde vamos a ver el tema de enfermedades de piel, para continuar un poquito con lo que vimos anteriormente. Les recuerdo que todas las clases están en sistema, así que el que quiera puede bajarla, descargarla, hacer lo que quiera. Ujú. Ya, vamos a pausar y nos encontramos ahora en un momento más. Ya, a partir de ahora estamos grabando nuevamente. Voy a compartir la siguiente clase que tiene relación con la parte de dermatología, o sea, lo que es piel. A ver, espera un segundito, voy a parar mi grabación, o sea, voy a parar mi video por un tema de... Ya, ¿se ve bien la clase, cierto? Sí, profe, súper. Ya, ok, ya, ya. Bueno, vamos a hablar de un poco de lo que es de afecciones de la piel. Entonces, bueno, esto es semiología, en el fondo la mayoría de ustedes estudiaron semiología conmigo, así que vamos a hablar, esto es solamente como un recordatorio de algunas lesiones que son primarias o secundarias, en el fondo, pero esto es genérico, en el fondo vamos a hablar, entender lo que es una mácula, que son lesiones circunscritas de un color diferente, por eso
cuando hablamos del conium maculatum, hace referencia a estas máculas, estas manchas que pueden haber en la piel. Entonces una mancha, que es una mácula, pero de 1 centímetro de diámetro, más grande. Las pápulas, que son lesiones solevantadas. Es como la pápula es la que se forma cuando hay una picadura de insecto, por ejemplo. Los nódulos, que son lesiones palpables, como una pápula, pero con un diámetro ya un poco más grande. Placas, que son una lesión elevada, ya de 2 centímetros de diámetro o más. Ejemplo de placa es la que se producen por hongos cuando tenemos estas lesiones redondeadas circunscritas. Entonces ahí tenemos placas. O las vesículas, que también, pero con contenido líquido. Ampollas, cuando tener lesiones que en fondo similar, pero ya de mayor tamaño. Una pústula, cuando también con contenido que ya es piógeno, entonces con pus al interior. Ronchas son lesiones levantadas por acúmulo de un poco de líquido en la epidermis. En el fondo es como cuando hay una herida y está como todavía un poco líquido. Y el quiste es una lesión con un borde, está contenido dentro de una pared engrosada. Y lesiones secundarias cuando tenemos escamas, costras, erosiones o úlceras. En el fondo son secundarias a otro tipo de patologías o lesiones. Otra lesión secundaria, la atrofia epidérmica o dérmica. La liquenificación, que el tejido está como más blando, más suave. Y la cicatriz, que es depósito fibroso, básicamente como resultado de la recuperación, digamos, de otro tipo de lesiones. Entonces la lesión, en el fondo, de la cicatriz, que en el fondo que hay un tejido que está más engrosado. Y algunos términos desde el punto de vista descriptivo: verrucoso, poiquilodermia, umbilicado, referente al color cuando el tejido hablamos de una piel que está violácea, eritematosa, está anémica, ¿se fijan? Un término cuando está pedunculado sobre un tallo, o eczematosa. Ahora, existe una enfermedad, el eczema contagioso, que tiene estas características de esta mancha costrosa, exudativa, eritematosa, ¿se fijan? Entonces, un eczema, entonces, es una caracterización de la piel. Bueno, recordémonos cuáles son las mucosas aparentes desde el punto de vista semiológico, y las explorables en el bovino, por lo menos, son 5 en el macho y 6 en la hembra. Entonces estamos hablando de las 5 oculares, palpebral, que ahí tenemos superior e inferior, la nictameral o tercer párpado, la conjuntiva y la esclerótica. O sea, la conjuntiva corneal y la esclerótica. Y en el caso de la hembra, la vulvar, donde vamos a poder evidenciar algún tipo de lesiones específicas de la piel, como por ejemplo, mucosa bucal, podemos ver lesiones puntuales en el caso de la fiebre aftosa, donde forman aftas. Siendo un cuadro infeccioso viral, se producen aftas lesiones primarias. Pero, pero eventualmente, o en el caso de la diarrea viral bovina, donde pues también tenemos lesiones, o el IBR, donde tenemos lesiones a nivel de las mucosas, a nivel del morro, a nivel de las fosas nasales. Pero en general, las mucosas muchas veces nos van a permitir evidenciar problemas que pueden estar en otros tejidos que tienen manifestación a nivel de las mucosas. Como por ejemplo una cianosis, que nos indicaría una falta en la oxigenación, una anemia, donde hay una baja irrigación, entonces una falta de glóbulos rojos. Entonces me está indicando un problema que hay en otro tejido que lo evidenciamos a nivel de la mucosa. Una ictericia, que muchas veces en el fondo es un color amarillento, que nos indica que muchas veces el problema es hepático. Una
una congestión venosa, que en el fondo que se manifiesta muchas veces a nivel ocular, en la esclerótica, en donde evidenciamos los vasos sanguíneos y eso me está indicando una falla muchas veces vascular, que puede ser cardíaca, por ejemplo, o de otros tejidos. Ahí tenemos que evidenciar qué es lo que está produciendo. Entonces ahí tenemos que buscar en el fondo listo de dónde viene, pero en el fondo tenemos una manifestación a nivel de piel o de mucosas de un problema que existe en otro sistema. Entonces, acordarse que la mucosa nasal y la bucal no son evidenciables, en el fondo, desde el punto de vista diagnóstico, importante desde el punto de vista semiológico, en el caso de los bovinos, por ser muchas veces rígidas o que ya están con ciertos niveles de pigmentación por otras causales, que puede ser por la raza, que puede ser por eh, las condiciones propias, en el fondo, de la rigidez que hay a nivel nasal, eh, y o la anemia que se produce a nivel, o sea, no anemia, sino que la palidez natural de mucosa a nivel bucal, las encías de los bovinos tienden a ser muy pálidas y muchas veces pueden estar pigmentadas con productos del pasto, lo que estén comiendo. Bueno, ya entramos en el fondo a lo que son problemas de piel. Ahí parto al tiro con la fotosensibilización, la misma que estábamos viendo cuando hablamos de planta tóxica. Siendo la fotosensibilización, aquí lo que vemos un cuadro bastante severo, que si observamos, se caracteriza por una lesión que está directamente en la zona, fíjense, una lesión muy severa, pero que solo afecta a la zona despigmentada de la piel, sin ningún tipo de afección en la zona pigmentada. Un cuadro moderado podría pensarse en una sarna, pero en el fondo, pero ¿cómo la sarna es tan específica, solamente afectando la zona despigmentada y la zona pigmentada totalmente sana? Entonces ahí ya tendríamos que a lo mejor no sería este caso tan severo, pero sí en un caso más moderado. Bueno, la fotosensibilización, como bien les explicaba cuando hablamos de plantas tóxicas, es una hipersensibilidad orgánica a la luz solar, que se activa por unos agentes fotosensibilizantes o agentes fotodinámicos, los cuales se ubican en la epidermis de la mucosa y muchas veces en la córnea y en otros puntos. Puede ser en las mucosas y en la epidermis. Y esta activación se produce solamente en la piel despigmentada. Entonces hace que el tejido sea mucho más sensible a el efecto de la luz solar. Y produce dermatitis agudas solares, como si fueran quemaduras solares bastante agudas. Entonces se produce, y dependiendo del sol también, obviamente, la profundidad que genere ese tipo de lesiones. Entonces en algunos casos van a ser solamente una leve descamación que se puede producir en las zonas despigmentadas, hasta las lesiones tan graves como las que le mostraba anteriormente, donde ya tenemos una pérdida del epitelio a nivel, el epitelio corneal, en el fondo del epitelio más externo. Bueno, la fotosensibilización se caracteriza tenemos tres tipos. La tipo 1 o primaria, que es producto de plantas directamente que tienen algunos agentes fotosensibilizantes. Ahí tenemos la hierba de San Juan, que es el Hipericum perfuratum, que tiene la hipericina, y el trigo sarraceno o fagopirino, en el fondo que tiene la fagopirina como agente fotosensibilizantes. La tipo 2 o es una fotosensibilización por metabolismo aberrante de las porfirinas. Es una alteración genética. También se llama la porfiria eritropoyética. Siendo genética, es
es de presentación esporádica solamente y se produce por algunas lesiones o algunas características puntuales del organismo que no es capaz de metabolizar la porfiria. Entonces, eh, y se produce primero la fotosensibilización, que es este eh, efecto de quemadura solar, de un efecto de esta dermatitis solar aguda en zonas despigmentadas, primero como característica común a todos los tipos de fotosensibilización, pero adicionalmente se caracteriza también por alteraciones a nivel óseo, en el caso de esta fotosensibilización tipo 2, que es una forma de diferenciarla. Afección solar, o sea, afección ósea, que uno habla de los dientes tan café, y se evidencia también en los dientes que tenemos los dientes rosados y que al efecto de la luz ultravioleta fluorescen como método confirmatorio del diagnóstico. Afortunadamente es de baja morbilidad, o sea, es poca la presentación, pero es bastante complicado, complejo y generalmente puede llegar a ser mortal. Entonces esos animales es de recomendación de de eliminarlos y obviamente no dejar descendencia, porque la heredabilidad de este factor es complicado, es grave. Y la última, que es la tipo 3 o hepatógena, y que se produce por daño importante del parénquima hepática, que puede ser primaria directamente por una afección propia del animal, puede ser por efecto de medicamentos, de toxinas de otras plantas que provoquen daño hepático. Ahí tenemos, por ejemplo, el palqui, que va a producir un daño hepático, o cuando también es producto de la fasciola hepática. ¿Te fijan? Diferentes alteraciones que generan un daño hepático y secundariamente porque el organismo no va a poder metabolizar, producir una degradación de la clorofila normal que va a estar en el intestino y se produce este efecto fotosensibilizante. ¿Se comprende? ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Hay alguien Sí, ahí? profe, se Ah, escucha. ya. Ya Bien estoy por mi como parte, profe. Ya, estaba bien como sesión espiritista, estaba hablando en el fondo. ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí? Esto es un chiste que en el fondo ya está tan repetido que ya dejó de ser entretenido. Bueno, como tratamiento, en el caso de los tipos de fotosensibilización, no tenemos un tratamiento directo, sino que cuando es de tipo primario, en el fondo, obviamente cambiar el forraje, en el fondo, y producir en el fondo por algo lo más inocuo posible. Eh, Obviamente hay que ver que en el fondo si están las plantas, ejemplo, la hierba de San Juan, en el fondo el trigo sarraceno, si está la presencia de esas plantas en los potreros aledaños para poder que los animales traten de evitar pastorear o que hayan comido abundantemente, en el fondo una dieta de buena calidad antes de salir al pastoreo con eso, lo cual es totalmente antieconómico. Si la gente tiene los animales que pastoreen, no le vamos a estar dando una suplementación para que no pastoreen, para que no coman lo que está en el potrero. Entonces es como complicado. Entonces hay que ver lo que sea técnico y económicamente factible. Ahí se fijan, tengo un animal que es colorado, no sé si se alcanza a divisar, que fíjense que tiene estas lesiones que en el fondo la zona café que está acá, está sana. Y fíjense las zonas despigmentadas que se ve una lesión, que es como si fuera podría confundirse con sarna, porque podría verse una pequeña alopecia, pero que no es completa. Y en este caso, por eso mismo es importante el diagnóstico, porque en este caso solamente afecta a una zona despigmentada. Ahí vemos una vaca. Uno dice, chuta, es que la vaca está muy flaca. Sí, esta vaca estaba flaca, pero era la única vaca así de flaca de todo el rebaño. Y esta se caracterizaba porque, fíjense, también tenía estas lesiones en zonas despigmentadas. Entonces, en la zona blanca y fíjense atrás en la zona despigmentada, en la parte del anca.
Entonces, la vaca estaba muy flaca porque la vaca, esta lesión le produce, es como si cualquiera de ustedes que esté con una quemadura solar, cuando alguno de ustedes ha ido a la playa, en el fondo nos hemos quemado muchas veces, y uno que después dice, uy, no vuelvo a ir a la playa por lo menos un par de días hasta que se me pase, porque el sol duele, porque con la dermatitis. Entonces esta vaca evita, obviamente, trata de evitar estar al sol, y si está, y depende de comer a, en un potrero, a pastorear, entonces esas vacas en el fondo se empiezan a adelgazar. Ahí vemos la lesión, fíjense en la zona córnea. Entonces, fíjense esta lesión que parece como si estuviera, como lesiones como una hiperkeratosis, en el fondo se ve como que estuviera en el fondo con un efecto secundario después de la quemadura solar. Ahí yo lo vi, me llamó la atención, y después viendo que solamente las zonas despigmentadas, yo llegué a la conclusión de que era producto de una fotosensibilización, y le mostré a los agricultores, porque esto era una vaca que estaba en la zona de en Nancagua, en la sexta región, y le mostré las fotos de la hierba San Juan. Me dijo, ah, sí, sí, esta la hemos visto eh, en, un cerro donde los animales iban a comer. Ya, ahí está la causal, digamos, para poder entenderla. Otro cuadro es la dermatofitosis, que podemos ver acá. Se produce ¿se alcanza a ver? Son lesiones que son redondeadas. Dermatofitosis por dermatofitos o por hongos. En el campo se habla del empeine, como lo llaman, que se produce por estos hongos que producen lesiones circunscritas, redondeadas, son placas alopécicas de bordes bien delimitados, que es fácil de describir, generalmente están en la zona de la cara y del cuello, pero que eventualmente pueden estar más en el cuerpo. Generalmente en terneros o animales jóvenes tiende a ser autolimitante en vaquillas y animales de mayor edad. Y como tratamiento podemos ocupar algún antifúngico, pero podría ser caro el uso de cremas. Pero sin embargo, lo que es muy efectivo es el yodo, la tintura de yodo o eventualmente povidona yodada. Pero ahí lo que se recomienda es aplicar con un efecto astringente. Estamos hablando con un paño que produzca roce, para que el yodo tenga una mayor penetración en la base de la lesión, porque los hongos producen hifas, y estas hifas eh, son un engrosamiento que hace que protege la base de la lesión, donde está el hongo en sí. Entonces, tenemos que provocar este efecto exfoliante producto con un paño, un trapo, o eventualmente, como en el campo yo le conocí, con un agricultor que me enseñó usando una coronta de choclo. Yo siempre cuento la coronta de choclo, que básicamente que es una coronta seca, sumergida en un vaso o literalmente, yo le prendí una botella plástica cortada por la mitad, llena de yodo, y sumergía esta coronta, y con esta coronta le raspaba las heridas. Muy bien, con muy buen efecto, pero claro, la coronta lo que hace es el efecto eh, exfoliante sobre la lesión, y hace que el yodo pueda penetrar. Ujú. Pero obviamente no es la coronta el tema, sino que es la coronta es solamente el vehículo para poder aplicar y producir la exfoliación. Lesiones muy claras, fíjense, redondeadas. Este es muy, muy característico, entonces ahí es difícil confundirse con ese tipo de lesión. Ahí tenemos claramente un hongo, pero fíjense lo que se ve más atrás, la zona en la oreja, como que ya se empieza a perder esta característica redondeada, y ya puede empezar como a difundir, como, como se dice, como expandirse la lesión. O lo que pasa en los ojos, que en el fondo veo una lesión como seca, blanquecina, en el fondo un poco levantada. Y es la característica de los hongos. Entonces, estos dermatofitos en el fondo son lesiones infectocontagiosas,
Son zoonóticas, importantísimo, especialmente cuando un humano está con inmunosupresión. Se caracteriza por el fondo, generalmente yo le digo, cuando tenemos terneros que están complicados con dermatofitos, especialmente animales de mayor edad, es claro hablar de inmunosupresión. Entonces, no solamente basta con aplicar yodo o las soluciones para que controlemos el problema, sino que además tenemos que mejorar la inmunidad, que es la base del por qué esos animales se está generando la lesión. Ujú. Y aquí en el fondo el mismo te produce estas lesiones que en el fondo de color blanco grisáceo, secos, bien delimitados, muchas veces en la cabeza y cuello y en los miembros posteriores. Ya, la sarna o acariosis es un cuadro producido por ácaros. A diferencia de los anteriores, se caracteriza por alopecias difusas, no completa, una alopecia difusa, pruriginosa y que dependiendo del tipo de ácaros va a producir una diferente lesión. ¿Cuáles son? Han visto ácaros en menor, en diferentes especies. ¿Qué ácaros son los más comunes? ¿Qué me responde? El Sarcoptes y el Demodex. Ya. Por eso, importantísimo, ¿por qué? Porque a diferencia de la sarna, por ejemplo, canina o de otras especies, ejemplo, acá la sarna demodésica, que es muy severa en otras especies, acá no es de importancia. Acá los principales agentes son Soroptes, Sarcoptes de Escavia y de bovis, y el Corioptes. La sarna demodésica, en el caso de los bovinos, produce eh, una sarna folicular que afecta solamente el folículo piloso, se observa como casi como si fueran picaduras de insecto, sin importancia económica. Eh, Sin embargo, los otros, estamos hablando de Soroptes, Sarcoptes y Corioptes, producen severas lesiones a nivel de piel y tanto la piel como de utilidad para el uso de la piel, los cueros de los animales, pero también por el grado de alopecia, el grado de pruriginosidad, por el dolor, molestia que generan los animales, adelgazamiento. ¿Y para qué vamos a hablar de las sarnas en ovejas, que son de alta importancia? ¿Alguien ha visto alguna vez una oveja con sarna? Yo no he visto. Por eso, ojo, produce alopecia. ¿Y cuál es la principal característica? Vemos que tenemos ovejas que están en diferentes zonas y en Magallanes es una zona ovejera por naturaleza, en zonas muy heladas. ¿Y qué es lo que protege a esos animales del frío? La lana, Justamente. ¿Y qué significa que haya alopecia? Que pierden el pelaje, pierden el pelo, pierden la lana. ¿Qué le pasa a una oveja, por lo tanto? ¿O qué le pasaría a ustedes si estuvieran en invierno, imagínense, en invierno en Magallanes y les sacan el chaleco o nos sacan la chaqueta? Se enferman. bajan la defensa. No solamente baja la defensa, sino que se muere y literalmente se enferma de frío. Los animales se adelgazan tremendamente porque perdieron entonces empiezan con hipotermia, le afecta a las defensas, pero también en el fondo produce el cuadro en forma secundaria, se producen cuadros de diferentes índoles. Entonces hay que entender la importancia de la lana, o en este caso, en el caso de los ovinos, donde la sarna es de alta de complejidad. Bueno, tenemos el Soroptes bovis y también está el Soroptes ovis, importantísimo en el caso de los ovinos, sumamente importante, que es una variedad, y que son son aradores de la piel, porque por lo tanto perforan la piel y chupan la linfa. Entonces el Soroptes es sumamente importante en el caso de las ovejas también. Y con ciclos que duran de 2 semanas a 3 meses.
Por lo tanto, cualquier tratamiento, cuando queramos hacer repeticiones, lo ideal es hacerlo a las 2 semanas después de haber realizado el primero, porque en general la mayoría tienen ciclos importantísimos de alrededor de 10 a 15 días. En el caso de la sarna zoonóptica, las infestaciones son más importantes durante las épocas frías, donde además los animales están mucho más hacinados. Por tema de temperatura se tienden a hacinar, a estar más juntos. Ujú. Afecta especialmente la zona de los cuernos y del cuello. Y forman pequeños nódulos y escamas que en el fondo empiezan a perder, forman lesiones húmedas que pierden después la piel o pierden en el fondo el pelaje. La sarna corióptica en realidad es menos dañina que los otros, que el Zoonopter y el Sarcopter. También puede afectar a ovejas, cabras y en caballos también. Por lo tanto, es contagioso. Puede afectar también al ser humano esta sarna, en el fondo cuando hay inmunosupresión. Y se caracteriza por formación de escamas y costras. Y el Sarcoptes scabiei, variedad bovis, que también produce túneles en la piel y por lo tanto es más profunda. Y con ciclos que van entre los 10 a 14 días. Importantísimo pensando, recuerden, por la repetición de los tratamientos. Puede estar fuera del hospedador, pero produce estas infecciones con gran nivel de pruriginosidad, de comezón, de picazón, y además provoca, caso de el caviar, produce heridas, sumamente importante porque empieza a producir lesiones y es mucho más seborreica. Y la que le decía, el Demodex bovis, la sarna demodésica del bovino, que siendo de distribución mundial, solamente produce una lesión a nivel del folículo piloso y las glándulas sebáceas, pero sin efectos secundarios y sin mayores complicaciones. Se produce más bien de la afección desde la madre a los terneros, pero no causa daños económicos importantes salvo que sea muy masivo, en ese caso se justifica hacer eventualmente algunos tratamientos, pero está como escondido dentro del folículo piloso, lo cual a veces nos complica un poquitito para el tratamiento. En general, las sarnas, como genérico, afectan en la época invernal y es muy común cuando hay hacinamiento y alta humedad. Por lo tanto, lo importante en general, producto de todo esto, es mantener buenas condiciones sanitarias y buena alimentación para prevenir esta formación de brotes de la enfermedad. En general, los signos remiten bastante rápido cuando los animales vuelven a pasto ya en primavera, cuando los animales salen al sol y, y cuando mejoramos las condiciones de inmunidad general del rebaño. Pero hay que tomar controles porque los animales pueden volver a reinfestarse. Especialmente el próximo año van a volver a generar el cuadro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una vaca con estas lesiones, en el fondo con muchas, en el fondo unas veces son redondeadas, pero es un caso que es como raro, en el fondo yo lo vi una vez, me tocó a mí, y que literalmente uno diría, porque esas lesiones tan delimitadas podrían parecer hongos, pero tan diseminados, tan grandes, al final era también una sarna. ¿Cómo podríamos confirmar como parte del diagnóstico? Si quisiéramos hacer un examen confirmatorio del tipo de agente, porque de acuerdo a eso también la terapéutica, por raspado profundo de piel y pelo. Visto el microscopio, va a poder observar si son hongos, si encontramos los ácaros. En fondo, eso como examen confirmatorio, que es similar a lo que se puede hacer en otras especies. Ovejas con pérdida de lana, obviamente esa oveja se enfría y eso es causante de enfermedades o de mortalidad. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Primero puede ser baños por inmersión o por aspersión. Los baños de inmersión, aquel que ha visto alguna vez
programas en la tele, estos que en el fondo esto te muestran estos baños que son como una piscina alargada donde el animal entra y nada, eh, y cada cierta cantidad de metros, en el fondo con una vara, en el fondo, le empujan para que sumerja hasta la cabeza. En bovinos, uno puede decir, no, pero en bovinos como hacer un baño de inmersión. Se hacen hoy día cada vez menos, porque hoy día tenemos otras medidas terapéuticas, pero antes especialmente era muy común y había baños, literalmente piscinas, donde se metían las vacas. Les recomiendo para aquellos que alguna vez no... ¿Alguien ha escuchado o leído a Temple Grandin? ¿Algo de ella? Tuvimos que ver la película. Ah, qué bueno que la Sí, hayan tenido que ver. Ujú. Bueno, Temple Grandin, obviamente, siendo una mujer que era con espectro autista, eh, estudió y es un referente mundial con respecto al tema del bienestar animal, porque dentro de su espectro autista, se metió en el fondo en cómo sienten los animales y empezó a investigar. Y vemos y si ven la película, o se acuerdan de la película, como en Texas, en el fondo, tenían eh, estas mangas gigantescas donde los animales lo hacían que se resbalaran y cayeran, en el fondo, eh, de estas piletas, en el fondo, estos baños para antisárnicos y donde si los animales los metían para que no, porque no tenían como peldaños, sino que los animales se resbalaban y caían al agua y algunos incluso se ahogaban. ¿Se acuerdan de esa imagen de la película? sí, profe. Ya. Eso es para acordarse del fondo de esto, que hasta en los bovinos se suelen ocupar baños. En los bovinos todavía se utilizan y son bastante efectivos. Pero mientras tengamos una mayor cantidad de lana, la oveja con la lana más larga, el baño va a ser menos efectivo. Ahora, si hacemos baños que pueden ser con órganos fosforados, piretroides o amidas, estos tienen que lo ideal es repetirlo con un intervalo de 2 a 3 semanas para poder controlar las reinfestaciones que se pueden estar generando. Ujú. Pueden haber terapias mediante purón. ¿Se acuerdan? Los purón son estos tratamientos que se realizan en el lomo del animal. En las ovejas no sirve aplicar purón, eh, pero sí en bovinos. Y se aplica esta línea que se le aplica en todo el lomo del animal. ¿Cuál es la diferencia entre un purón versus un spot on? ¿Se acuerdan? El spot on es como un parche caliente de color rojo y temperatura. No, Y, ¿no? no. El spot on es... ¿Alguien le ha puesto pipeta al gato? Ah, sí. Ese es un spot on, que en el fondo que se aplica en una aplicación puntual en un solo punto. Se ocupa en especies menores, especialmente muy utilizada en perros o en gatos, especialmente en gatos que se aplica en la nuca del felino, para acordarse en el fondo media formas de administración de medicamentos. Entonces, no son parches calientes. Bueno, entonces los purón que existe una gran variedad de productos a aplicar en purón. Estamos hablando de órganos fosforados, piretroides, existe creo que, un antiparasitario que se aplica en purón, que es el Eprinex, que es un nematicida y tiene efecto también sobre los ácaros de la sarna. Entonces, importantísimo. Entonces, es caro, pero con muy buen efecto porque controla varios ácaros de la sarna. Entonces, eso se aplica básicamente y se aplica una línea en el lomo del animal. Eso es un purón. Ujú. Eh, Ojo, los purón con órganos fosforados sistémicos no controlan la sarna bovina. Eso es importantísimo que en el fondo. Ujú. Y existen también los endecticidas inyectables, básicamente, que actúan, que son macrólidos. Los macrólidos estamos hablando de la ivermectina, doramectina, que tienen
buen efecto sobre control de sarnas. Pero recordar, la ivermectina no es un producto para la sarna. Es un antiparasitario interno nematicida con efecto para el control de sarnas. Entonces hago eso para poder hacer la diferencia. No es un producto que esté elaborado para la sarna, sino que tiene efectos sobre la sarna, que lo ocupamos muchas veces para el control de las sarnas, sí, pero no es un producto únicamente para la sarna. ¿Por qué hago esa observación? Porque cuando de repente pregunto por manejo sanitario, me dicen, no, vamos a aplicar un producto para el control de nematodos, un control para la fosiana, y además le vamos a colocar ivermectina para la sarna. Yo digo, ojo, pero ¿para qué le vamos a colocar ivermectina para la sarna cuando le estamos aplicando un producto, por ejemplo, uno oral para control de nematodos, cuando la ivermectina tiene ambos efectos, o la doramectina? Todos estos macrólidos tienen un efecto dual que, que actúa para ambos. Entonces, importantísimo para que los consideremos dentro de los productos inyectables que también tenemos. Tenemos también los papilomas o las verrugas, que son producidas por el virus papiloma. Característica en el fondo porque tiene esta lesión solevantada, hiperkeratosa, que se puede controlar o tratar, uno, mediante autovacunas, que puede ser que se toma un papiloma, se corta un papiloma, se macera, se diluye en agua, se deja reposar, se saca el sobrenadante, se deja reposar o se centrifuga, se saca el sobrenadante, la parte líquida, y se inyecta en varios animales. Y lo que genera es una autovacuna en que los animales reaccionan al virus que está presente en el propio rebaño. Otra autovacuna que se habla de una hemoterapia en que el animal se le extrae sangre y después se le vuelve a inyectar al mismo animal. Entonces, y genera una respuesta porque el animal reconoce al virus como algo externo. Entonces, u otro tipo que en el fondo tiene un efecto como autovacuna es literalmente cortar o sajar. En el fondo esto, un corte que se hace perpendicular a la lesión. Entonces lo que se hace que hasta que se corta hasta que sangre la verruga. Por lo tanto, obligamos al sistema vascular a tener contacto a nivel sanguíneo con el papiloma. Al reconocerlo, después el organismo reacciona contra él. Y eso también tiene muy buen efecto a nivel de la papilomatosis o de las verrugas. Y el último cuadro que voy a pasar desde dentro de eso es la linfoadenitis gaseosa. La linfoadenitis gaseosa o pseudotuberculosis es producida por un Corynebacterius, el Corynebacterium pseudotuberculoso, y que forma abscesos gaseosos tanto en los ganglios linfáticos superficiales y profundos como mediastínicos. Básicamente un problema que afecta mucho a ovinos y caprinos, especialmente, porque afecta a los nódulos linfáticos a nivel de la cabeza, cuello o pecho. Y que eventualmente estos pueden generar como una especie, no es un absceso, pareciera un absceso, porque como que revientan en forma gaseosa hacia el exterior, pero muchos nódulos linfáticos pueden tener una ruptura hacia interior. Además que tenemos nódulos linfáticos mediastínicos que están que son internos y que también pueden afectarse y que cuando revientan generan una infección interna. Siendo zoonótico, por tanto, importantísimo en el momento de hacer cualquier manejo, pues hay que evitar una infección sobre el ser humano. Y siendo un cuadro bastante crónico, la infección se presenta especialmente en animales adultos. Sin embargo, los animales jóvenes pueden generar algún tipo de lesiones. Se producen unos abscesos de crecimiento lento, ya dijimos que el cuadro es un proceso crónico recurrente, unos abscesos de crecimiento lento, localizados e, importante, indoloros, y que eventualmente cuando los animales pasan y se pasan a llevar estas lesiones con las murallas, en el fondo con algo sobresaliente,
y llega otro en el fondo y se llega a pasar a llevar con eso mismo, genera el contagio. Entonces, básicamente el contagio más que directo es un contagio indirecto a través de fomites o vectores. Ujú. Eh, Estos abscesos superficiales se van agrandando y pueden romperse, eliminando un buque bastante infeccioso y pueden contaminar las camas, los comederos, los bebederos, en el fondo, y tanto la oveja como cabra. Por eso la- las lesiones generalmente son en la zona preescapular y precrural, en el fondo, en la zona del lateral. Ujú. Entonces, cuando hay brote de enfermedad puede afectarse hasta un 40% de los animales, como vemos acá, y produce estas lesiones. Vemos, por ejemplo, a nivel izquierdo, esa cabra que tiene esta lesión que es un nodo linfático, en este caso un submaxilar o parotidio, ¿sabe? En donde se genera este solevantamiento duro y que al momento de abrirlo, en su interior, es como si se formaran como capas de cebolla, esa forma gaseosa, una forma concéntrica, por eso el ganglio de cebolla. Y eso es lo que yo tenía para contarles o mentirles el día de hoy. ¿Estamos o quieren una más? No, profe, yo quedé bien. Sí, bien, Ya, profe. ya, por lo menos una que hable en el fondo. No, sí, mira, vamos a ir avanzando poco en el fondo con las clases que nos quedan. Y por eso les decía, ya todas las subí, cosas que si quieren pueden imprimirlas, alguien puede pegar una miradita, de repente puede hacer algo que les interesa y podemos después comentarlo cuando tengamos las próximas clases. En todo caso, nos queda todavía prácticamente un mes, son 4 clases que nos quedan para terminar, y después o sea, ahora nos quedan 3 clases y el último mes de clase antes de la última prueba de cátedra. Más que por las pruebas, lo importante es que aprendan y que les sirva que el próximo año, cuando lleguen a clínica, en el fondo digan, ah, verdad que esto sí lo vimos, ya que sea que les toque conmigo o con cualquier otro profe, ah, verdad que algo se acuerden por lo menos. Ya pues, con esto estoy terminando, voy a la grabación. Muchas gracias.